14 predicciones mundiales cumplidas en julio de 2023. Tragedia en una montaña rusa en Suecia. Una persona murió y 6 resultaron heridas cuando un vagón de una montaña rusa de un parque de atracciones de Estocolmo, Suecia, descarriló, informaron la policía y fuentes del establecimiento. Desgraciadamente una persona murió, explicó. Y he tenido una visión también muy fuerte. La cámara se oscureció, ¿vieron? Mucho cuidado, no sé en qué país era, pero he visto una montaña rusa, bueno, así le llaman a este juego, o roller coaster, creo que así se pronuncia, roller coaster, que son esas como que montañas que van a altura y luego bajan. Mucho cuidado, que he visto un accidente. Ojalá que no pase y solamente sea que las personas, el juego no avance y las personas se queden quietas y no que pase un accidente como he visto que salen volando. Mucho cuidado con estos juegos mecánicos peligrosos y más aún que sean un sitio donde no tiene mantenimiento, ¿no? Mucho cuidado en esos sitios donde no tienen mantenimiento con sus juegos mecánicos, porque podría pasar una tragedia. Tiroteo en Baltimore, Estados Unidos. Era una velada agradable, una especie de fiesta de los vecinos. Los residentes de este barrio obrero de Baltimore se habían reunido como todos los años, pero esta vez se convirtió en una pesadilla. Hacia la medianoche, hora local, sonaron disparos y la policía fue alertada. 2 jóvenes resultaron muertos. Veo acá a alguien que sale corriendo. Veo acá aún violencia en Estados Unidos. Durante el mes 7 va a haber un tiroteo, pero un tiroteo un poco fuerte. Sí, veo acá como que una zona, como que personas bailando no, como que festejando, me parece que es en una de las actividades del 4 de julio. Sí, veo acá algo que va a pasar en ese día. Y también veo otro. Mark Zuckerberg crea Threads. Ya, llegó la nueva red social a México que busca ser la alternativa de Twitter. Se llama Threads, que es hilos en inglés, y es una red que está tomando como referencia el contenido de Instagram. Es decir, va a utilizar fotos y videos como contenido principal, pero con un sistema similar a Twitter que va a permitir publicar textos, enlaces, fotos y videos. Como que en las mismas redes sociales, ¿ah? Como que están realizando como que cambios. Y yo digo, ¿qué está pasando? Algo extraño pasa. Y seguro también esto va a hacer que haya despidos. También veo como que despido acá de personas. Periodista Mauricio Fernandini y empresaria Sada Goray a prisión por corrupción en Perú. Enmarrocada y con el rostro desencajado, la empresaria Sada Goray fue trasladada al penal anexo de mujeres de Chorrillos para que cumpla con la medida dictada por el Poder Judicial. Tenía en sus manos solamente una botella con agua. No llevó sus pertenencias al centro penitenciario como lo habían hecho los demás investigados. El periodista Mauricio Fernandini también abandonó la carceleta de la Fiscalía, cabizbajo, cargando una mochila y una bolsa de tela. Nuevamente acá, corrupción en grandes empresas. Acá van a salir casos de corrupción de personas aquí conocidas, pueden ser periodistas, personas incluso hasta de los espectáculos de Perú. Claro, también los congresistas, mira, escándalos acá veo con respecto al dinero, que le han dado dinero a tal persona y cosas así. Alerta en México por casos de cólera. En Baja California fue registrado este viernes un caso de cólera, por lo que el Departamento de Vigilancia Epidemiológica realizó el blindaje de todas las personas relacionadas al paciente y el caso ya está controlado. Asimismo, en Colima, la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado dio a conocer que se identificó un caso. Mucho cuidado en México. Mi guía espiritual me dice acá cólera. No sé qué tan contaminada estará el agua en México, pero acá siento contaminación de agua. Mucho cuidado con no solo cólera, sino que con otras enfermedades. Acá veo niños acudiendo a hospitales y personas mayores. Tiroteo el 4 de julio en Estados Unidos. Filadelfia se encuentra de luto luego del tiroteo masivo ocurrido la noche de este lunes, que empañó toda celebración del 4 de julio en la ciudad. Hoy salen a la luz más detalles, como esta llamada de la policía. Este video es parte de la investigación de la policía. El sospechoso de 40 años, quien ya fue detenido, disparó aleatoriamente contra personas que caminaban en un vecindario residencial al suroeste de Filadelfia. 7 personas fueron alcanzadas por las balas.
Veo acá a alguien que sale corriendo. Veo acá aún violencia en Estados Unidos. Durante el mes 7 va a haber un tiroteo, pero un tiroteo un poco fuerte. Sí, veo acá como que una zona, como que personas bailando no, como que festejando, me parece que es en una de las actividades del 4 de julio. Sí, veo acá algo que va a pasar en ese día. Y también veo otro. Plagas y enfermedades que aparecen repentinamente. Parecieran parte de las 10 plagas que mandó Dios a Egipto o imágenes sacadas de una película de insectos gigantes, pero es la realidad que se vive de costa a costa en Estados Unidos. Si me preguntan cómo vamos a estar en salud, la carta del as de copas, vienen más enfermedades, no solo esta del Candida auris, sino que vienen otras enfermedades por plagas. Sí, mucho cuidado y atentos, deben de cocinar bien los alimentos, no tomar agua directamente del grifo. Más de 300 reclusos muertos en cárceles de El Salvador. Una guerra sin fin contra las malas. Resultado, 68.000 personas en prisión. La construcción de la prisión más grande de América Latina, que dio vueltas al mundo su imagen, y cientos de muertos en fosas comunes y cientos de muertos sin identificar. Y acá Veo acá, como dices, veo todavía violencia en El Salvador, pero me parece que, no sé si es dentro de la cárcel, de las cárceles. Acá veo como que asesinatos dentro de las cárceles, algo así. Caída de helicópteros cerca al monte Everest. Un grupo de turistas mexicanos, identificados como una pareja y sus 3 hijos, murieron junto al piloto del helicóptero en el que viajaban, rumbo al monte Everest en Nepal, según confirmó la policía local, en un fatal accidente aéreo. La cuarta visión que he tenido es que lamentablemente veo la caída de un helicóptero. Algo pasa con una de sus hélices, que el helicóptero está girando y pierde el control y cae. Ministros de Economía y de Energía y Minas de Guatemala renuncian. Buenas tardes, queremos informar al pueblo de Guatemala de algunos cambios en el organismo ejecutivo. En primer lugar, queremos anunciar la renuncia del ministro, el doctor Yanio Rosales, ministro de Economía, hasta hoy. Asimismo, el ministro Alberto Pimentel, de la cartera del Ministerio de Energía y Minas. Y veo acá que hay alguien en el gobierno que se va, que se marcha. No, no es el presidente, pero es alguien del gobierno actual de Guatemala que se va. Erupción volcánica en Islandia. Un volcán ha entrado en erupción en Islandia a 30 kilómetros de Reykjavik, la capital del país. El volcán comenzó a hacer erupción el lunes por la tarde. Porque ven como que cenizas de polvo, cenizas que salen de un volcán que va a querer hacer erupción en Islandia. Y veo un terremoto, sí llega a hacer erupción ese volcán. Crece economía de México gracias a inversión extranjera. La Secretaría de Economía informó que de enero a marzo del 2023 la inversión extranjera directa en México fue de 18.636 millones de dólares, 48% superior a lo reportado en el mismo periodo del 2022, sin considerar la fusión de Televisa y la reestructura de Aeroméxico. De acuerdo con información de la dependencia, del monto referido, 1.387 millones de dólares provinieron de sociedades mexicanas con participación de capital extranjero y como que México va a tener buenas noticias en lo que respecta a la economía, nuevas alianzas o algo de eso, nuevas cosas con respecto a la economía. Sí. Enfermedades que reaparecen en Perú. El incremento de una enfermedad del sistema nervioso poco común afecta a Perú. Se trata del síndrome de Guillain-Barré, que ya sumaba 191 casos hasta el 8 de julio. Cuidado con plagas, enfermedades que reaparezcan en Perú, porque me sale la carta del ermitaño invertido. Corte de agua en Cusco, Perú, por fenómeno del Niño. Cusco podría quedarse sin agua potable dentro de los próximos 90 días. Así lo anunció el presidente de la empresa municipal del agua Seda Cusco, Juan Figueroa, quien detectó una reducción de líquido en la laguna de Piuray a consecuencia del fenómeno El Niño.
veo cortes de luz también y cortes de agua en Perú, en varias zonas, en la sierra y en la costa también.